Ayudo a mi familia, pero no me destruyo. ¿Cómo poner un monto fijo sin culpa? Antes de que termine este video, vas a aprender cómo ayudar a tu familia sin destruirte, cómo poner un monto fijo sin culpa y cómo recuperar la paz sin dejar de ser amorosa ni fiel a tus valores. ¿Alguna vez has dejado de pagar algo aquí para mandar más dinero allá y luego no duermes bien por la preocupación? Yo lo he hecho y sé exactamente cómo se siente. Pagas renta, luz, comida aquí y aún así te sientes culpable si no mandas más. Tu familia asume que tienes dinero ilimitado porque vives en Estados Unidos, pero ellos no ven que a veces te atrasas con tus cuentas por mandar más en emergencias. ¿Y la culpa? Esa culpa que te dice, si digo que no, soy mala hija, mala hermana, mala cristiana. Yo he sentido esa culpa en el pecho, como una piedra que no se quita. Pero hoy te voy a decir algo que me tomó 20 años aprender. Ayudar no es olvidarte de ti. Y poner un límite no te hace mala persona, te hace sabia. La causa invisible, la historia que nadie cuenta. Déjame contarte sobre María. No es un nombre real, pero es una historia. Y es la mía. Y probablemente es la tuya. María manda dinero cada quincena, religiosamente, a su mamá, a su hermana, a veces a primos. Ella trabaja duro, limpia casas, cuida niños. Un día su carro se descompone. Necesita 800 para arreglarlo. No los tiene. Porque ese mes mandó 400 para un cumpleaños y 300 para una emergencia médica. Y ahora María no puede ir a trabajar porque su carro no sirve. La culpa regresa, pero esta vez es diferente. Esta vez se pregunta, ¿quién me ayuda a mí? La realidad que no nos han enseñado a ignorar. Aquí está la verdad incómoda. Si hoy estás pagando tu renta tarde para mandar dinero, eso no es sostenible. Eso, es, eso no es amor sano. Es desorden financiero. Y no lo digo para juzgarte. Lo digo porque yo lo viví y casi me destruye. No eres la única. Muchas hemos sentido esa culpa. No estás rota. Solo te falta estructura y permiso para cuidarte. Demostración vívida. La verdad sobre yo también soy familia. Esto me tomó años entender. Y cuando finalmente lo entendí, todo cambió. Tú eres parte de la familia que estás ayudando. Tú también eres familia. Tus necesidades cuentan, tu futuro cuenta, tu salud cuenta. Dios no te llamó a ser cajero automático, te llamó a ser mayordoma, sabia, a cuidar también el templo que eres tú. Los números que nadie quiere ver. Déjame mostrarte algo, con números simples, porque los números no mienten. Digamos que ganas 2,000 al mes, después de impuestos. Gastos esenciales aquí. Renta, 800. Carro, transporte, 300. Comida, 400. Servicios, 200. Total, 1,700. Te quedan 300. De esos 300, necesitas algo para emergencia, para pagar deudas, si las tienes, ahorrar, aunque sea poco. Pero en lugar de eso, mandas 400 o 500. Detente aquí un momento. No sigas escuchando sin hacerlo. Pausa el video, toma una hoja, escribe solo esta frase y complétala. El monto que puedo ayudar sin destruirme es. No lo negocies todavía. No lo justifiques. Solo escríbelo. Ese número no te hace egoísta, te hace sostenible. Porque ayudar desde el colapso no es amor, es desgaste. Ahora sí, sigamos. Porque aquí es donde el orden empieza. Los números no cuadran y empiezas a pagar tarde, usar la tarjeta, vivir con ansiedad constante. No te estoy diciendo que dejes de ayudar. Te estoy diciendo
que ayudes de una manera que no te destruya. Porque la consistencia, aunque sea menos, es mejor que mandar mucho un mes y nada los siguientes 3. Permiso para empezar simple. ¿Cómo poner un monto fijo sin que se caiga al cielo? Aquí está lo que funcionó para mí y lo que ha funcionado para cientos de mujeres en nuestra comunidad. Paso 1. Anota tus números reales, no los que quisieras tener, los que tienes. Ingresos después de impuesto. Gastos esenciales aquí, todos. Deudas que estás pagando. Ese número que queda es tu realidad. Paso 2. Separa primero tu mini fondo de emergencia, aunque sea $50 al mes. Esto no es egoísmo, es estrategia. Porque si tú tienes una emergencia, no puedes ayudar a nadie. Paso 3. Define tu monto fijo mensual. Un porcentaje que puedas sostener. 5% si estás muy ajustada, 10% si respiras un poco mejor, 15% si estás más estable. Este es tu monto. Todos los meses, sin excepciones, sin culpas, sin negociación. Paso 4. Comunícalo por adelantado. Esto es la parte más dura, pero es necesaria. No esperes a que te pidan. Llama o manda mensaje y di algo así. Mamá, quiero seguir ayudando, pero para poder hacerlo por muchos años, tengo que organizarme. Este es el monto que puedo mandar cada mes, sin dejar de pagar mis cuentas aquí. Monto X cada mes, con amor y de manera sostenible. Algunos se van a enojar, es posible. Van a decir que cambiaste, que te olvidaste, que te volviste egoísta, que se te olvidó de dónde vienes. Pero eso no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás poniendo orden. Donde antes había caos, identidad y fe. Hermana, escúchame bien. Ayudar no es olvidarte de ti. La sabiduría financiera también es una forma de amor. Amor hacia ellos y amor hacia ti. Dios te ve, no solo cuando mandas dinero. Te ve cuando duermes preocupada. Te ve cuando no tienes para ti. Te ve cuando te sacrificas hasta romperte. Y Él no te pide que te rompas, te pide que seas sabia. La mejor forma de honrar a tu familia no es ser heroína agotada, es ser estable para que puedas ayudar no solo este mes, sino por los próximos 20 años. Escribe hoy tu número fijo, el monto que puedes sostener todos los meses sin destruirte. Y ora, pídele a Dios paz para sostener ese límite. Déjame un comentario con la palabra límites. Si estás lista para poner orden, sin culpa, con amor, con sabiduría. En el próximo video voy a hablar de cómo manejar el dinero en pareja, cuando uno quiere poner orden y el otro todavía vive desde la urgencia. Porque los límites no solo se ponen con la familia, también se negocian en la casa. Te veo ahí.